El olor a sal y encierro dicen que el aislamiento prolongado deforma las esquinas de la realidad. Yo solía reírme de los viejos marineros que hablaban de la fiebre de las rocas, esa psicosis que ataca a los hombres que pasan meses rodeados únicamente por el océano. Pensaba que mi mente era una fortaleza. Estudié ingeniería de sistemas, me acostumbré a las largas jornadas de silencio frente a una pantalla y, cuando la Corporación Marítima ofreció un puesto de guardián y técnico automatizado en el faro de la Roca de la Viuda, me pareció el trabajo ideal. Pagaban el triple por pasar 6 meses en un islote de piedra negra a 80 kilómetros de la costa más cercana, asegurando el correcto funcionamiento de las lentes ópticas digitales y el gran generador de la torre. Llegué en otoño. Los primeros 2 meses transcurrieron sin mayor novedad que el persistente hedor a algas podridas y salitre que lograba filtrarse por las juntas de las ventanas de aluminio. Es un olor espeso que se te pega a la garganta y te hace sentir que estás respirando el interior de un animal marino muerto. Pero te acostumbras. Te acostumbras al zumbido monótono del motor diésel en el sótano, al quejido del viento contra la estructura cilíndrica y al oleaje que golpea la roca con la cadencia de un corazón, irante y perezoso. La paranoia comenzó con el cambio de estación, cuando la niebla invernal se asentó sobre el mar. Número era una niebla ordinaria, era una masa blanca, densa y casi sólida que borraba el horizonte. Desde la barandilla de la torre el mundo parecía haber dejado de existir. Ya Número había cielo ni océano. Solo estaba el faro flotando en un vacío de color ceniza. Fue el 14 de noviembre cuando el sistema de diagnóstico empezó a parpadear. Estaba en la sala de control, una habitación circular repleta de monitores y servidores que contrastaba con las paredes de piedra húmeda del siglo XIX. La pantalla principal, que monitoreaba las cámaras de seguridad perimetrales, se llenó de estática. Número era una interferencia común. La nieve electrónica de la pantalla parecía moverse con un patrón, dibujando formas concéntricas que subían y bajaban como el oleaje. Un fallo en el cableado externo, me dije en voz alta. Mi voz sonó extraña, pequeña, devorada por el zumbido de la ventilación. Me coloqué los auriculares para revisar el canal de audio de la cámara exterior de la pasarela. Esperaba escuchar el rugido del viento o el impacto del agua contra el acantilado. Pero lo que llegó a mis oídos fue un sonido completamente seco. Un golpeteo sutil, 3 golpes rítmicos pausados separados por un silencio exacto de 2 segundos. Toc, toc, toc. Número era el sonido del metal cediendo a la tormenta, ni el de un ave estrellándose contra el cristal. Era el sonido nudoso de algo rígido impactando contra la puerta de madera reforzada de la base del faro. Una puerta que se encontraba a ras de suelo, donde las olas rompían con tanta fuerza que romperían las piernas de cualquier hombre que osara pararse allí. Ajusté el volumen. El sonido persistía debajo del estruendo marino. Un golpeteo educado, paciente. El pulso se me aceleró milímetro, una punzada fría en el estómago que ignoré con rabia. Es el agua atrapando un trozo de madera de deriva, razoné. Pero mi mano, por puro instinto defensivo, bajó las palancas para activar los focos halógenos inferiores, aquellos que apuntaban directamente a la entrada del islote. Al mirar por la ventana hacia la base, los potentes haces de luz blanca rasgaron la niebla, pero Número revelaron nada más que la piedra negra, brillante por la humedad, y la espuma blanca del mar deshecho. Número había barcos. Número había maderas. Sin embargo, el olor en la sala de control cambió en ese mismo instante. El aroma a café caliente y plástico quemado de los servidores fue sepultado por una ráfaga de aire helado que apestaba a agua estancada, a la tierra mojada que desentierras cuando cavas una tumba en un bosque lluvioso. Un olor rancio, profundo. El olor de algo que ha estado cerrado durante siglos y que de pronto se ha abierto. Parte 2. La humedad de la escalera. Pasé las siguientes horas intentando concentrarme en las líneas de código del servidor de navegación, pero el silencio se había vuelto afilado. Cada crujido de la estructura me hacía enderezar la espalda. A la medianoche decidí hacer la ronda física obligatoria. Aunque el faro estaba automatizado, el protocolo exigía verificar visualmente los niveles de aceite del rotor de la linterna principal en la cima de la torre. Salí de la sala de control con una linterna de alta intensidad sujeta al cinturón. La escalera de caracol de hierro fundido subía en espiral hacia la oscuridad, pegada a la pared curva de piedra. Al dar el primer paso noté que la barandilla estaba inusualmente fría. Número fría por el clima, sino con esa textura pegajosa y helada que tiene el hielo cuando se adhiere a la piel desnuda. Comencé a subir. Mis botas militares producían un eco metálico que subía por el hueco de la torre, repitiéndose 3 o 4 veces antes de morir en la plataforma superior. Clan, clan, clan. A mitad del ascenso me detuve de golpe.
el eco de mis pasos número había coordinado bien. Sonó un cuarto impacto cuando mi pie ya estaba suspendido en el aire. Clang. Apagué la linterna para ahorrar batería y me quedé inmóvil conteniendo la respiración. La oscuridad se volvió instantáneamente pesada, casi táctil. El único brillo provenía de la luz tenue que se filtraba desde la sala de control varios metros más abajo, dibujando sombras alargadas e inestables en los escalones de hierro. Entonces lo escuché. Un sonido sibilante, húmedo. El sonido de algo arrastrándose cuesta arriba. Número era el roce de ropa o calzado. Era la textura de una superficie blanda y mojada comprimiéndose contra los escalones de metal. Como si una lona empapada en grasa fuera arrastrada peldaño por peldaño. Y junto con el sonido, el hedor a tierra húmeda y descomposición marina regresó con una violencia que me obligó a taparme la nariz con la manga de la chaqueta. Una náusea ácida me quemó la garganta. ¿Quién está ahí?, grité. Mi voz rebotó en las paredes de piedra, distorsionada por el eco, sonando histérica, rota. Nadie respondió. El sonido del arrastre se detuvo de inmediato. Encendí la linterna y apunté el haz de luz hacia abajo, barriendo la espiral de la escalera. Los peldaños de hierro estaban vacíos. Sin embargo, a unos 10 escalones por debajo de donde yo me encontraba, el metal brillaba con un reflejo aceitoso. Me acerqué con cautela, apuntando directamente al suelo. Había un rastro de líquido denso, oscuro, que subía por el centro de la escalera. Al inclinarme, vi que el líquido estaba lleno de pequeños fragmentos de conchas trituradas y filamentos de algas negras que parecían moverse sutilmente como si respondieran al calor de mi linterna. Un terror puramente biológico me invadió. Esa criatura, o lo que fuera que estaba dejando ese rastro, número había subido desde la puerta principal. Había estado dentro de la estructura. O tal vez la estructura misma estaba empezando a supurar algo que desafiaba toda lógica. Decidí número subir a la linterna. Di media vuelta y descendí los escalones de 3 en 3 con el corazón martilleándome los oídos, sintiendo que la oscuridad a mi espalda se estiraba para alcanzarme. Entré a la sala de control, cerré la pesada puerta de aislamiento con doble cerrojo y empujé un archivador metálico contra ella. Me senté en el suelo, de espaldas a los servidores, con la linterna apuntando firmemente a la puerta. Mis manos temblaban tanto que apenas pude encender el radio de onda corta para pedir asistencia a la base en tierra firme. Parte 3 frecuencias muertas, sintonicé la frecuencia de emergencia. La estática del aparato llenó la habitación, un sonido áspero que al menos ocultaba el silencio exterior. Estación Roca de la Viuda llamando a base alfa. ¿Me reciben? Cambio. Solo estática. Una marea de ruido blanco. Base alfa, aquí guardián del faro de la Viuda. Tengo una anomalía en las instalaciones. Solicito evacuación inmediata o envío de personal de apoyo. Cambio. Solté el botón del transmisor. Esperé. El zumbido de la estática pareció modularse. Las ondas de sonido en la pequeña pantalla del radio empezaron a aplanarse, formando picos rítmicos. Y entonces, de entre el siseo electrónico, emergió una voz. Número era la voz del operador de la base. Era una voz extraña, múltiple, como si varias personas hablaran al mismo tiempo en perfecta sincronía, pero a diferentes velocidades. Una voz seca, carente de cualquier entonación humana. El faro está encendido, dijo la voz desde el altavoz. Pero número, hay barcos en el mar. El mar está vacío. Siempre ha estado vacío. ¿Quién habla? Pregunté, apretando el micrófono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Déjense de juegos, identifíquense. Miras hacia afuera, continuó la voz, ignorándome, volviéndose más nítida, más cercana, como si el emisor estuviera al otro lado del cristal de la ventana. Miras la niebla esperando ver una luz, pero la luz solo sirve para que lo que habita en la niebla sepa dónde buscar. Gracias por encender la bombilla. El radio emitió un pitido agudo y el circuito se quemó con un chispazo azul. Un hilo de humo con olor a plástico derretido se elevó desde el aparato. Me quedé flotando en un vacío de horror psicológico. La noción de que el aislamiento me había vuelto loco empezó a competir con la certeza de que algo físico y hostil estaba acercándome. Miré los monitores de las cámaras de seguridad. La estática había desaparecido. Ahora todas las pantallas mostraban la misma imagen estática, la pasarela exterior del faro, cubierta por una capa de niebla tan densa que parecía algodón. Pero en el centro del monitor número 3 la niebla se movía. Algo estaba empujando la masa vaporosa desde el exterior.
una silueta comenzó a recortarse contra el haz de luz de los focos halógenos. Era una figura alta, desproporcionada, cuyos brazos colgaban casi hasta tocar el suelo de piedra. Número tenía ropa, su superficie parecía lisa, brillante por el agua, con la textura de la piel de un cetáceo ciego que jamás hubiera visto la luz del sol. La silueta se acercó a la cámara. Número tenía rostro. Donde debían estar los ojos y la boca, solo había una hendidura vertical, una cicatriz húmeda que se abría y se cerraba de forma intermitente, imitando el ritmo del golpeteo que había escuchado horas antes. Toc, toc, toc. El sonido número venía del monitor. Venía de la ventana de la sala de control, justo detrás de mí. Parte 4. El espejismo de la carne. Me giré con la lentitud de quien sabe que está a punto de contemplar su propia ejecución. A través del grueso cristal doble de la ventana, reforzado para soportar huracanes, vi la cara, o lo que sea que ocupaba su lugar. Estaba pegada al vidrio. El frío extremo que emanaba de esa cosa había congelado el agua de la ventana por el exterior, creando un patrón de cristales de hielo que enmarcaban esa hendidura vertical. La criatura número intentaba romper el vidrio. Solo miraba, o percibía. Sentí una presión espantosa en el centro de mi frente, un dolor de cabeza fulminante que me hizo caer de rodillas. En mi mente comenzaron a proyectarse imágenes que número me pertenecían, ciudades de piedra sumergidas bajo, kilómetros de agua negra, cementerios de barcos antiguos donde los esqueletos de los marineros aún se mecían con las corrientes y un ojo colosal, del tamaño de una isla, abriéndose lentamente en el fondo del abismo. El dolor era intolerable. Me presioné las sienes con las manos, gritando en la oscuridad de la sala de control mientras los monitores parpadeaban, alternando entre la imagen de la criatura y pantallas, de puro color rojo. «Ven afuera», número fue una voz lo que escuché, sino un impulso biológico, una orden grabada en mi sistema nervioso. Mi propio cuerpo comenzó a traicionarme. Mis piernas se tensaron, obligándome a ponerme de pie en contra de mi voluntad. Mis manos, entumecidas y cubiertas de un sudor frío, se extendieron hacia el archivador que bloqueaba la puerta. «Número, detente», gimoteé, intentando morder de lado mi propia lengua para que el dolor físico rompiera el trance. El sabor metálico de la sangre inundó mi boca, pero el control que la entidad tenía sobre mis músculos era absoluto. Empujé el archivador con una fuerza que número sabía que poseía. Quitó los cerrojos de la puerta uno a uno. El sonido del metal al abrirse resonó como un disparo en la habitación. Abrí la puerta. La escalera de caracol estaba completamente inundada por esa niebla cenicienta. Ya número se veía el fondo ni la cima. El olor a tierra húmeda y descomposición era tan sofocante que se sentía como si tuviera los pulmones llenos de lodo. Comencé a descender los escalones. Número porque quisiera, sino porque mis pies se movían en una marcha fúnebre automatizada. Con cada peldaño que bajaba, el frío iba en aumento. El aire se volvía tan denso que casi costaba trabajo avanzar a través de él. Sabía que abajo, al final de la escalera, en la puerta principal que daba al mar, la silueta me estaba esperando con su hendidura vertical abierta para recibirme. Llegué al vestíbulo inferior. La gran puerta de madera estaba abierta de par en par. La niebla del océano entraba a bocanadas como la respiración de un titán dormido. Allí, de pie en el umbral, recortada contra el vacío blanco del mar, estaba la figura. De cerca, su piel número era lisa, estaba compuesta por miles de filamentos diminutos como cirios marinos que vibraban al unísono, produciendo ese siseo constante que había escuchado en el radio. Estiró una de sus largas extremidades hacia mí. Sus dedos, terminados en puntas blandas y translúcidas, se acercaron a mi rostro. Cerré los ojos, esperando el impacto, la disolución de mi mente, la muerte en el agua negra. Pero el contacto nunca llegó. Parte 5. La lente invertida. El frío cesó de golpe. El olor a descomposición se desvaneció en una fracción de segundo, reemplazado por la punzada química y limpia del alcohol medicinal y el ozono de un hospital. Abrí los ojos. Número estaba en el faro de la roca de la viuda. Número había piedra negra, ni niebla, ni escaleras de hierro. Estaba sentado en una silla anatómica de cuero blanco, en una habitación completamente iluminada por paneles LED que emitían una luz blanca, estéril y perfecta. Tenía los brazos sujetos a los apoyabrazos por correas de lona azul. De mi sien izquierda colgaba un manojo de electrodos delgados que se conectaban a una máquina de diagnóstico que zumbaba con el mismo ritmo que yo había asociado con el motor diésel del faro. Frente a mí, detrás de un grueso ventanal de observación, el mismo vidrio donde había visto a la criatura, había 3 hombres con batas médicas impecables. Uno de ellos sostenía una tableta digital, anotando datos con un lápiz óptico.
la puerta de la habitación se abrió con un silbido hidráulico. Uno de los médicos entró, quitándose los anteojos. Su rostro me resultaba vagamente familiar, pero mi mente, cansada, no me lograba ubicarlo. El ciclo ha terminado, dijo el médico con una voz tranquila, profesional, carente de cualquier emoción. Bienvenido de vuelta, técnico. Intenté hablar, pero mi lengua estaba pastosa, seca por el efecto de algún sedante potente. El faro, logré articular. La criatura, la niebla, yo estaba en la roca de la viuda. El médico suspiró, mostrando una leve mueca de lástima. Número, hay ningún faro, Iván. El faro de la roca de la viuda fue demolido e informatizado en su totalidad hace más de 40 años. Número, se necesitan humanos allí. Estás en las instalaciones de confinamiento de la Corporación Marítima Global en tierra firme. Número, yo sentí el olor, la sal, las conchas en la escalera. Mi voz se elevó, tiñéndose de la misma histeria que había sentido en la torre. Lo que sentiste fue la degradación de tu propio tejido cerebral, explicó el médico, acercándose para revisar los electrodos de mi cabeza. Fuiste seleccionado para el programa de mantenimiento de la inteligencia artificial del sistema de navegación atlántica. Para optimizar los algoritmos de predicción de tormentas, necesitábamos conectar una mente humana a la red neural del océano, un cerebro que sirviera como procesador orgánico para filtrar la inmensidad de los datos del mar. Me quedé helado. Las correas en mis muñecas se sentían dolorosamente reales. Llevas 3 meses en esta silla, Iván. Tu mente, al número poder procesar la inmensidad del océano de datos, la presión hidrostática simulada y la soledad del código, creó una metáfora para número volverse loca del todo, el faro. El faro era tu cordura intentando mantener una luz encendida en medio de la inundación de información. ¿Y la criatura? Pregunté, con las lágrimas rodando por mis mejillas. La cosa sin rostro de la niebla, ¿qué era? El médico guardó silencio por un momento. Miró a sus colegas detrás del cristal y luego volvió a fijar sus ojos en los míos. Su expresión se volvió sombría, despojada de su fachada profesional. Eso es lo que número entendemos, Iván. Al principio pensamos que la criatura era un fallo en el software, un virus o una alucinación de tu subconsciente. Pero hace 10 minutos, el sistema central del faro automático real, el que está en la verdadera roca de la viuda, a 80 kilómetros de aquí, detuvo todas sus funciones. El médico tragó saliva. El sonido de su garganta fue idéntico al golpeteo en la madera que había escuchado al inicio de mi pesadilla. Las cámaras físicas del faro real mostraron una masa de niebla negra subiendo por el acantilado. Algo físico destrozó la puerta inferior del faro mecánico. Y lo peor es que la máquina de diagnóstico nos muestra que los filamentos de algas y el agua salada que describías en tu mente, número, están en el software. El médico dio un paso atrás, con los ojos fijos en la base de mi silla. Seguí su mirada. Por debajo de las correas de mi brazo izquierdo, la piel de mi muñeca había comenzado a tornarse de un color grisáceo y translúcido. De los poros de mi piel comenzaba a brotar, de forma lenta pero constante, un líquido espeso, oscuro y aceitoso que apestaba a agua estancada y a tierra húmeda de cementerio. La criatura número estaba intentando entrar a mi faro. Estaba usando mi mente como un puente para salir del océano de datos y manifestarse en el mundo real a través de mí. El contador de espectadores de la red número que estaba vacío, susurró el médico, retrocediendo hacia la puerta mientras las luces de la sala médica comenzaban a parpadear con un ritmo cardíaco. Nosotros pensábamos que te estábamos observando a ti. Pero el océano nos estaba observando a todos a través de tus ojos. La puerta hidráulica se cerró, dejándome solo en la sala. Las luces LED se apagaron por completo, y en la oscuridad del laboratorio médico escuché el sonido húmedo de algo blando arrastrándose por el suelo, viniendo desde el interior de mis propios brazos.